Evangelio de Mateo 15, del 1 al 20. Muy buenos días. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a tu padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Es palabra del Señor. Los invito a orar. Padre, guíanos tú esta mañana. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, ser corregidos, ser animados, ser limpiados. Que estos corazones sucios que recién escuchamos no sean un impedimento para recibir tu palabra. Guíame a mí para ser fiel a ella. Guíanos a todos a estar muy atentos. Que podamos alabarte al escucharte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me da un poco de cosa contarles una anécdota después de haber orado. Porque esta anécdota tiene que ver con algo que me pasó en la casa de mis papás hace algunos años. Mis papás viven en una parcela cerca de Talca, en un terreno muy arcilloso que acumula mucha agua. Resulta que en ese terreno, con esas características, todos los desechos de la casa, me entenderán con lo que estoy hablando de desechos, se van a una fosa séptica. ¿Ya? Y después con el proceso va a dar más allá. La cosa es que
en un momento limpiaron esa fosa séptica. Pero los que fueron a limpiarla con el camión especial no sabían las características de ese terreno. Entonces, ¿qué pasó? Sacaron y la humedad, el agua del terreno, levantó la fosa séptica, que todavía le queda un poco de cosa. Y no la levantó inmediatamente, la levantó como a los días. Nosotros empezamos a sentir un olor asqueroso, fuimos a ver y vemos que la fosa séptica ya no estaba enterrada, estaba levantada y y creo que era invierno, entonces realmente estaba todo muy mojado, barroso. Entonces había que solucionar esto. Primero había que evacuar todo eso hacia más allá, entonces había que hacer una zanja, había que sacar la fosa y hacer después las conexiones correctamente. ¿A quién le tocó hacer eso? Ahí figuraba yo, metido hasta acá, por horas. Asqueroso. Pero yo era ingenuo. Dije, no importa, después me echo cloro, soy nadador, estoy acostumbrado a estar en cloro, no me va a hacer nada, no importa, después me limpio. Claro, porque no sabía la cantidad de cosas que me podían entrar. Felizmente no me pasó nada, pero asqueroso. Lo más asqueroso, no sé sí, yo creo que lo más asqueroso que me ha tocado hacer. Guarden esa anécdota en sus mentes. Espero que sea útil para el resto del sermón. Bueno, la semana pasada veíamos cómo los discípulos cruzaban el lago, cambio de tema, radical. La semana pasada veíamos cómo los discípulos cruzaban el lago sobre una barca bajo condiciones algo especiales. Una tormenta, especiales por decirlo menos, porque también se les aparecía un hombre caminando sobre el agua, resulta que ese hombre parecía un fantasma, resulta que era Jesús. Bueno, Jesús los desafía a tener una fe verdadera. Y en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, verso 34, muy bien, acá está. Leemos en el verso 34 del capítulo 14 que desembarcando en Genesaret, la fama de Jesús continuaba extendiéndose. Y más personas eran sanadas. Y esa fama empezó a poner incómodos a los líderes religiosos. Así que vemos, bueno, este sermón, paréntesis, este sermón lleva por nombre La familia de Jesús entiende el corazón del problema. Pero en el capítulo 15, verso 1, vemos que los escribas y fariseos se acercaron a Jesús. Estos líderes religiosos se acercaron a Jesús. Estos representantes de dos importantes grupos religiosos vinieron desde Jerusalén, desde la ciudad más importante de los judíos, para investigar a Jesús, para ver cómo controlarlo, para ver si es que había algo que lo desacreditara, porque el poder se les estaba yendo de las manos. Así que cuando vieron que los discípulos de Jesús no cumplían el rito del lavamiento de manos, ese lavamiento de manos antes de comer, rápidamente llamaron la atención de Jesús. Y le preguntaron, verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? En términos simples, los maestros de la ley y los escribas eran los encargados de transmitir la ley de Dios, de enseñarla, para que toda la nación cumpliese con los estatutos y mandamientos del Señor. El otro grupo, los fariseos, enseñaban cómo cumplir la ley y estaban muy atentos, eran como los policías, estaban muy atentos a quienes quebrantaran esta ley. Y para eso se regían por todo otro sistema de reglas menores que en teoría ayudaban a cumplir las reglas de Dios, la ley de Dios. Entonces estaban muy atentos, eran muy quisquillosos a todas estas reglitas y seguían la tradición de los ancianos, las reglas de los líderes religiosos de la antigüedad. Esas reglas que los ancianos muchos siglos antes habían inventado para que la nación fuese o llegara a ser perfectamente cumplidora. Y una de esas reglas era el lavado de manos antes de comer. No era un tema de higiene, era un tema de pureza ritual. Entonces se lavaban las manos como los doctores para arriba. Porque la ley de Dios enseñaba sobre la importancia del lavado ceremonial
de los sacerdotes en su labor del templo. De manera que esos sacerdotes pudieran presentarse ritualmente puros frente a Dios. Pero estos líderes de antaño, los ancianos, habían profundizado en esta ley y habían extendido el lavado de manos a todas las personas. Le habían impuesto esa regla a todas las personas. No solo para efectos ceremoniales, sino que antes de cada comida, para así evitar la posibilidad de quedar impuros, ceremonialmente impuros, por algo que pudiesen haber tocado en el camino con sus manos. Quisquilloso, muy preocupado de los detalles. Esa tradición es la que los discípulos se habían relajado. Así que allí estaban, principalmente los fariseos, ahí estaban mirando para llamarle la atención, para acusar a Jesús de quebrantar esta importante regla. Pero Jesús les responde, verso 3. ¿Me vienen a acusar ustedes de quebrantar la tradición de los ancianos? ¿Ustedes me vienen a hablar de romper reglas a mí? ¿Quieren hablar de romper reglas? Ustedes son los que quebrantan los mandamientos de Dios. Eso le está diciendo Jesús a los fariseos y a los escribas. Ustedes son los que quebrantan los mandamientos de Dios. Ustedes están rompiendo algo más importante. Ustedes están dando más importancia a reglas humanas. A causa de la tradición, quebrantan los mandamientos. Es más, están usando la tradición para esquivar los mandamientos. Versos 4 al 6. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Eso es lo que Dios dijo. Jesús, hablándole a estos religiosos, les dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Honrar a padre y madre implicaba, por ejemplo, ayudarlos económicamente cuando fuesen ya viejos. Pero lo que los religiosos habían llegado a hacer era utilizar estas reglas humanas para esquivar su responsabilidad, diciendo, y muchas veces inventando, no, que ya no tengo dinero, es que lo di todo al templo, lo di todo como ofrenda al Señor. Así que lo siento papá, mamá, no te puedo ayudar. Es decir, estaban poniendo como prioridad una responsabilidad impuesta por las tradiciones de los ancianos, por sobre los 10 mandamientos. Es más, esa misma tradición les transmitía los resquicios legales, el cómo esquivar, cómo evitarse esa carga de cuidar a los padres. Por eso Jesús los confronta. Les dice, ¿ustedes reclaman que mis discípulos no respetan la tradición de los ancianos? Pero son ustedes los que invalidan con sus reglitas la mismísima palabra de Dios. Versos 7 al 9. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. El gran profeta que ellos tanto admiraban los usa en su contra, diciéndoles que profetizaba acerca de ellos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos del Señor. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Isaías hablaba a su propia generación, pero también hablaba en nombre de Dios a las generaciones futuras de Israel, cuya adoración era solo externa. Sus corazones estaban sucios. Sus corazones realmente estaban alejados de Dios.
hacían cosas bonitas, pero su corazón no estaba del todo limpio. Hipócritas. Y justo después de decirles eso, como ignorándolos, Jesús se da media vuelta y se dirige a la multitud. Eso es ofensivo para estos líderes religiosos que estaban acostumbrados a ser reverenciados, a que todo el rato todo girara en torno a ellos. Hipócritas. Multitud, les vengo a hablar a ustedes. Y les dice, versos 10 al 11. Y les habla a lo Moisés. Escuchen y entiendan. Ustedes ven que los escribas y fariseos están preocupados por el lavado de manos. Pero no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Los fariseos, ellos son los que están mal, le está diciendo la multitud. Mírenlo a ellos. Ellos son los que están mal. Jesús los deja expuestos. Ahora me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos estado viviendo y comportándonos así, como hipócritas? No estoy hablando de personas que intentan vivir honrando a Dios y fallan, sino que personas que aparentan. Preocupados más de las reglas que nosotros mismos hemos construido para evitar amar a Dios con honestidad y evitar amar a Dios amando a nuestro prójimo. Nos ponemos reglas, inventamos técnicas para vivir mejor, para aparentar ser más piadosos, para tratar de ser más justos. Nos ponemos tantas reglas para tratar con nuestros esfuerzos de ser mejores cumplidores. Y vamos así por la vida, autoimponiéndonos un peso y más encima cargándoselo a otros, condenando a los que no cumplen con nuestros estándares. Me pregunto cuántas veces hemos puesto nuestra propia religiosidad por sobre el amor, por sobre nuestras familias, por sobre el amor a nuestro prójimo. Estamos más preocupados quizás de llevar una vida de iglesia que de realmente llevar buenas noticias a nuestro alrededor. Así que hazte la pregunta, si tú estás viviendo así, ¿y en qué medida? O si como iglesia estamos siendo hipócritas, estamos fomentando la hipocresía. Si es que estamos honrando a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está alejado de Él. Si es que estamos cambiando las reglas a nuestra conveniencia. Mírate, tan preocupado de la pureza, de la limpieza de tu vida, que quizás estás metido en la fosa séptica. Estás metido en lo más asqueroso hasta el cuello y sin darte cuenta. Jesús nos está diciendo, mírate, tú que estás tan preocupado de cómo viven los otros, de juzgar a los otros, quizás tú eres el que está metido ahí en la suciedad. ¿Cómo habrán quedado los escribas y fariseos después de todo esto? Así que los discípulos se preocuparon. ¿Se habrán ofendido? Jesús, quizás te pasaste, se te pasó la mano con lo que dijiste. Ellos son los líderes del pueblo, no nos conviene tenerlos en contra. Así que quizás se te pasó la mano al tratarlos así. Verso 12. Así que se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Los discípulos estaban tan preocupados por lo que los fariseos y escribas podían decir. Pero Jesús les responde, verso 13. Parafraseando, no se preocupen por ellos. Serán quitados de raíz.
no se preocupen por ellos, porque mi Padre no los plantó. Dios no los nombró líderes de esta familia. Ellos se autonombraron. Lo que Jesús está haciendo, está rechazando ese liderazgo. Está invalidando su liderazgo. Y de hecho en las secciones siguientes del capítulo 15 podemos ver cómo ese rechazo se profundiza. Después de lo que estamos leyendo ahora, en el verso 21, por ejemplo, dice que Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón, hacia la región de los despreciados. No se fue hacia los importantes, no fue hacia Jerusalén. Lo que le está ahí como diciendo es, no vengo a complacer a los líderes, no vengo a la religión establecida, a esa religión que ha olvidado a Dios, vengo a los necesitados de Dios. Entonces los religiosos ofendidos, ¿cómo va a esos pobres pecadores? De hecho vemos incluso que después sana a una cananea, a una archienemiga del pueblo de Israel, de los judíos. A una cananea, Jesús la sana. Ella es bastante insistente, pero Jesús termina sanándola. Y en el verso 31 del capítulo 15 vemos que Jesús sanaba a muchos gentiles que terminaban adorando al Dios de Israel. Eso es como una bofetada para los religiosos, que estaban tan preocupados de ser ellos los exclusivos del Dios de Israel. ¿Cómo Jesús va a ir llevando estas buenas noticias a esos pobres, a esos pecadores? Porque lo que Jesús está haciendo, está rechazando a ese liderazgo hipócrita. Por eso le dice a sus discípulos, verso 14, déjenlos. A esos no los sigan, solo los llevarán a la perdición. Son como ciegos que pretenden guiar a ciegos y terminarán cayendo junto con ellos. Si los siguen, van a caer junto con ellos. Y de hecho Jesús insiste en este tema de no seguir a los líderes hipócritas como estos que estamos viendo. En el capítulo 16, los leo. Escuchen. Capítulo 16, versos 6 al 12, pero leo algunas partes. Dice a sus discípulos, tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y más adelante les dice, ¿no entienden que no estaba hablando del pan, sino del tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Esa mala enseñanza de ellos. Por eso, querida iglesia, yo quiero animarlos a ustedes, animarnos a todos, a que nos cuidemos de a quién seguimos, de quién aprendemos. Quiero elevar la vara. Espero que esto no me perjudique, porque yo no quiero ser hipócrita. Pero si ustedes ven que yo estoy siendo hipócrita, díganmelo. No sigamos a religiosos hipócritas como los que veíamos en estos versos. Y cuidémonos de estar promoviendo liderazgos así. De personas que solamente están preocupadas por las apariencias y que usan la religión para beneficio propio, que imponen cargas insoportables a otros con reglas que ni ellos pueden cumplir. Si tenemos liderazgos así, vamos a caer en el hoyo de la fosa séptica. Tenemos que ser conscientes y entender cuál es el corazón del problema. Después de que Pedro le dijera a sus discípulos que dejaran a los fariseos, leí mal eso. Después de que Jesús le dijera a sus discípulos que dejaran a los fariseos, Pedro reacciona rápidamente y le pide a Jesús que le explique esta parábola, esta comparación. Y versos 16 al 17, Jesús les responde, ¿tan poco entienden ustedes? ¿Tan torpes son aún? ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina, en la fosa séptica? ¿No entienden eso?
Ya, le explico, dice Jesús. Lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, o lo que hayas tocado, o lo que hayas visto. No es lo externo, sino lo que contamina al hombre, lo que lo hace impuro, es lo que viene de adentro, desde su corazón. La letrina no está afuera, la fosa séptica no está afuera. La fosa séptica está en tu corazón, está en lo profundo de tu ser, en lo que tú eres, en tus intenciones, en tus emociones, en tus pensamientos, en tus esfuerzos. De ahí viene lo que está dentro de la fosa séptica. Eso que sale de tu corazón, eso es lo que contamina a una persona. Eso es lo que te hace ritualmente impuro. Eso es lo que te condena frente a Dios. Eso es lo que deshonra a Dios. Eso es lo que daña a tu prójimo. Y eso es lo que te daña a ti mismo. Tu propio corazón. Y mira lo que hay en tu corazón. Verso 19. Ahí está. Malos pensamientos. Cuando deliberamos con nosotros mismos de cosas que no están bien. Ideas que no van a hacer el bien. Homicidios. ¿Pero cómo homicidio en mi corazón? Bueno, Jesús habló de esto en el capítulo 5. Que el que odia a su hermano ha cometido homicidio. Peleas, las guerras, de ahí surgen, de tu corazón. Adulterios, el codiciar a quien no es tu esposo o tu esposa. La lujuria. Los divorcios surgen de tu corazón. Las fornicaciones. De nuevo digo, lujuria. Sexo fuera del matrimonio. La pornografía. Los robos. Las estafas. La evasión de impuestos. La apropiación indebida. Los falsos testimonios, las mentiras, las falsas declaraciones, las calumnias, el hablar mal de otros, surge en nuestro corazón. La pregunta es, ¿quieres no ser un hipócrita? El primer punto decía, no seamos hipócritas. Bueno, ¿quieres no serlo? Entiende lo que hay en tu corazón. Dentro de tu propio corazón, dentro de mi corazón, dentro del corazón del que está sentado a tu lado. Pero preocúpate primero por el tuyo, no el del otro. Porque si estamos tan preocupados del estiércol que hay en el corazón del otro, hipócrita. Mira tu propio corazón. Y no le eches la culpa siempre al otro, no le eches la culpa a la sociedad. Mira dentro tuyo. Ahí está la fuente de todos los males. Entiende, dice Jesús, entiende que desde dentro de ti surge todo eso. Mira tu potencial de maldad. Que no te sorprenda cuando te encuentres mintiendo, hablando mal de otros, robando, dejando de pagar lo que te corresponde, mirando por una pornografía, cuando tengas deseos homosexuales, cuando estés engañando a tu esposo o a tu esposa, cuando estés engañando a tu esposo o a tu esposa con tu mirada, con la mente o efectivamente con tu cuerpo. Que no te sorprenda la maldad que surge de tu corazón cuando te encuentres sin fuerzas para luchar por tu matrimonio. Cuando tengas ganas de separarte, cuando estés todo el día enojado. Eso surge de tu corazón, de mi corazón. Cuando estés deseándole el mal a otros, planificando el mal a otros. Cuando estés odiando y cuando estés maquinando formas de hablar, más bien de dejar de hacer lo que te corresponde. Esquivando tus responsabilidades. Mira que en realidad la fosa séptica que te dio tanto asco que yo me metiera, esa fosa séptica y peor está en tu corazón. Está en mi corazón. La pregunta que surge de pasajes como este es, ¿quién se va a meter a esa fosa séptica a limpiarla? ¿Quién se va a ensuciar para limpiarte? Porque de tu propio corazón no va a salir el limpiador. No vas a poder limpiarte a ti mismo.
tiene que venir alguien dispuesto a meterse en tu corazón, con la caca hasta el cuello, para limpiarlo. Los que habrán escuchado esto habrán quedado pensando, ¿cómo soluciono esto? Si Jesús me está diciendo que esto está en mi corazón, ¿cómo hago esto? Y ahí quedaron con la pregunta. La respuesta no está en este pasaje. Pero el Evangelio de Mateo va a ir mostrando cómo Jesús es esa persona que limpia, que sana, que cambia el corazón, que trae un nuevo comienzo, que pone un nuevo corazón. Nosotros, que ya hemos escuchado esta historia verdadera, podemos saber que Jesús viene a darnos un nuevo corazón. Nosotros podemos decir que queremos ser su familia, que queremos ser sus discípulos. Entonces entendemos y queremos entender nuestra condición. Jesús le está hablando a la multitud, le está hablando a sus discípulos, diciendo, si quieren ser de mi familia, entiendan esto. Y una vez que lo entiendan, van a ver la necesidad que tienen de un Salvador, de Jesús, para que Él cambie los corazones, para que Él los limpie. Por todo esto, si somos discípulos de Jesús, si somos la verdadera familia de Jesús, entonces debemos dejar la hipocresía y entender que el corazón del problema es el corazón. Un corazón que necesita del Salvador Jesús. Oremos. Señor, en este culto, este servicio, ya hemos orado, hemos dicho que nos arrepentimos de nuestro pecado, pero quizás ahora tu palabra nos lo expone nuevamente. Y queremos reconocer y entender que de ahí vienen todos los males, que en nuestro corazón viene la inmundicia, que es lo que surge de nuestro corazón, lo que nos aleja de ti. Por eso, y conociendo tu amor y conociéndote a ti, Señor misericordioso, te pedimos perdón. Te pedimos que vengas a nuestras vidas, que vengas al corazón de esta iglesia, para que dejemos de ser hipócritas, que vengas a limpiar nuestro corazón, que seamos una iglesia que se reconoce pecadora, pero que acude a su Salvador limpiador. Te entregamos estos corazones inmundos para que tú los limpies.